En 1943, en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial, circuló una de las leyendas más inquietantes de la historia militar, el Experimento Filadelfia. Según los rumores, la Armada de los Estados Unidos habría intentado lograr que un destructor de la flota del Atlántico se volviera invisible o incluso se teletransportara. Esto se habría logrado mediante la aplicación de campos electromagnéticos de alta potencia. Lo que se cuenta es que en el astillero de Filadelfia, la nave experimentó fenómenos inexplicables, desapariciones, distorsiones en la estructura y, según algunas versiones, efectos devastadores sobre la tripulación. Este relato, que mezcla hechos oscuros y especulaciones conspirativas, ha alimentado debates, teorías durante décadas, desafiando tanto la ciencia oficial como la imaginación colectiva, realidad oculta o simple mito. Prepárate para adentrarte en una cronología de sucesos, testimonios y documentos. Estos prometen revelar el secreto detrás de este experimento militar, que, según algunos, alteró para siempre la historia. Podría ser que la ciencia se haya aventurado demasiado lejos en nombre de la guerra. La historia comienza a gestarse en medio del fervor de la Segunda Guerra Mundial, cuando la urgencia por obtener una ventaja tecnológica impulsó a la Marina de los Estados Unidos a explorar conceptos. Estos conceptos rozaban la frontera entre la ciencia y la ficción. En los años previos a 1943, científicos y oficiales militares debatían intensamente sobre el uso de campos electromagnéticos. Se especulaba que aplicando una combinación de radiación electromagnética y manipulación de la materia, sería posible borrar un objeto de la vista humana y de los radares enemigos. Según documentos y testimonios recogidos a lo largo de los años, aunque la veracidad de muchos sigue siendo objeto de controversia, se habría seleccionado un destructor, bautizado en la historia como el USS Eldridge, para ser el sujeto experimental. En un laboratorio improvisado en el astillero de Filadelfia, equipos de científicos comenzaron a preparar el experimento. Con conocimiento limitado y tecnología rudimentaria, según los estándares actuales, se instalaron generadores de alta potencia y bobinas electromagnéticas alrededor del buque. Esto fue en un intento desesperado por probar teorías emergentes en el campo del electromagnetismo. La noche del experimento, la atmósfera estaba cargada de tensión y expectación. Testigos presenciales, en su mayoría oficiales militares que prefirieron permanecer en el anonimato, relatan que al activar la maquinaria, el destructor pareció vibrar intensamente. Una densa neblina de energía envolvió la nave. Algunos afirman que, durante unos minutos que parecieron eternos, el buque se desvaneció de la vista. Otros describen una distorsión extrema en el espacio que lo rodeaba, como si el tiempo y el espacio se retorcieran a su alrededor. Durante ese breve lapso, se reportaron fenómenos que desafiaban la lógica: luces intensas y parpadeantes, un zumbido incesante de energía. Según algunos testimonios, la sensación de que la realidad misma se estaba desintegrando. Al final del experimento, el USS Eldridge habría reaparecido, pero no sin consecuencias. Algunos relatos indican que partes de la nave mostraron signos de alteraciones físicas inexplicables, y lo que fue aún más perturbador, que varios miembros de la tripulación sufrieron efectos adversos. Estos efectos incluían pérdida de memoria, desorientación y, en casos extremos, desapariciones misteriosas. Aunque los oficiales de la Marina aseguraron que se trató de un mal funcionamiento o de una interpretación errónea de los fenómenos naturales, las teorías conspirativas comenzaron a proliferar. Los investigadores externos, atraídos por la magnitud del suceso, encontraron en los documentos desclasificados fragmentos de informes técnicos que sugerían la existencia de pruebas de manipulación electromagnética a una escala sin precedentes. Tras la noche fatídica en que el USS Eldridge desapareció y reapareció envuelto en un halo de misterio, las secuelas del supuesto experimento Filadelfia comenzaron a surgir lentamente. Los efectos inmediatos fueron tan desconcertantes como inquietantes. Según relatos de exmarineros y documentos desclasificados, varios miembros de la tripulación presentaron síntomas inexplicables. Poco después del experimento, algunos sufrieron alteraciones en su memoria, otros reportaron dolores intensos en sus extremidades, y en casos extremos se dice que hubo desapariciones de personas que nunca se supo con certeza qué sucedió con ellas. Los informes médicos y militares, aunque fragmentados y en ocasiones contradictorios, describen un patrón de reacciones físicas.
y psicológicas que sugieren una exposición inusual a campos electromagnéticos extremos. Se habla de quemaduras internas, deformaciones leves en la estructura corporal y sobre todo de un profundo desasosiego mental. Estas experiencias impactantes se convirtieron rápidamente en el combustible de las leyendas urbanas. Con el paso del tiempo, los detalles comenzaron a distorsionarse. Algunos afirmaron que la tripulación se fusionó temporalmente con la energía del campo, mientras que otros decían que sus conciencias quedaron dispersas en el tiempo y el espacio. Mientras tanto, en círculos académicos y conspirativos, el experimento Filadelfia se transformó en un símbolo de los peligros de la tecnología militar descontrolada. Los documentos oficiales, aunque en gran parte ocultos o clasificados, fueron objeto de innumerables análisis y debates en foros especializados. Se argumentaba que al intentar manipular los límites de la visibilidad y la materia, la Marina habría abierto inadvertidamente una puerta hacia fenómenos cuánticos y paranormales. Esta teoría, si bien carece de pruebas concluyentes, encontró eco en aquellos que creían que la ciencia podía sobrepasar los límites del entendimiento humano. La transformación del suceso en leyenda fue acelerada por la difusión de relatos orales y escritos que poco a poco tomaron tintes de mito. En conferencias, libros y documentales, el experimento Filadelfia pasó de ser una anomalía técnica a un relato de advertencias sobre los riesgos de jugar con fuerzas invisibles. La dualidad entre la explicación racional y la fascinación por lo inexplicable generó un amplio espectro de opiniones. Por un lado, los escépticos insistían en que se trató de una confusión de fenómenos naturales y errores de interpretación. Por el otro, los creyentes defendían la existencia de pruebas que apuntaban a un experimento que trascendía la ciencia conocida. Dentro de este contexto, la narrativa se enriquece con anécdotas de antiguos testigos y familiares de la tripulación, quienes afirman haber sentido cambios profundos en la atmósfera militar tras aquel incidente. Se comenta que el ambiente en las instalaciones navales se volvió sombrío, como si el suceso hubiera dejado una marca imborrable en la historia de la institución. Las investigaciones posteriores, aunque limitadas, se enfocaron en buscar patrones que confirmaran la interacción entre campos electromagnéticos y la materia viva, abriendo un campo de estudio que aún hoy genera controversia en la comunidad científica. Y si lo que ocurrió esa noche no fue un mero error, sino el despertar de fuerzas que desafiaron la realidad misma, un ambiente en el que la línea entre la verdad y la ficción se difumina, impulsando a la audiencia a cuestionar lo que se da por hecho y a explorar nuevas interpretaciones de un hecho histórico enigmático. En la parte final, veremos cómo este suceso ha moldeado el legado de la tecnología militar y su influencia en la cultura popular, cerrando el círculo de una historia que sigue inspirando debates y asombrando a generaciones. Con el paso de los años, el experimento Filadelfia se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende la esfera militar y científica. Su legado se refleja no solo en la literatura y el cine, sino también en la forma en que se discuten y se interpretan los límites de la tecnología y la ética en tiempos de conflicto. Este suceso, envuelto en controversia y misterio, ha generado un sinfín de debates sobre los riesgos de manipular fuerzas que aún no comprendemos del todo. A lo largo de las décadas, numerosas obras de ficción se han inspirado en el experimento Filadelfia, dando lugar a relatos en los que se mezclan elementos de ciencia ficción, conspiración y terror. La narrativa cinematográfica, en particular, ha tomado la esencia de aquel enigmático suceso para explorar temas como la invisibilidad, la teletransportación y la fusión de la materia, presentándolos en tramas que desafían la lógica y despiertan la imaginación. Este impacto cultural ha convertido al experimento Filadelfia en un símbolo de la ambición humana y de los peligros inherentes a la búsqueda de poder tecnológico sin restricciones éticas. Paralelamente, la controversia en torno a este evento ha impulsado investigaciones en campos tan variados como la física cuántica y la biología, intentando comprender si realmente se pudo haber alterado la percepción de la materia o si todo fue producto de malentendidos y exageraciones. Aunque la mayoría de la comunidad científica descarta las versiones más fantásticas, el experimento ha abierto una puerta al análisis de los efectos de campos electromagnéticos intensos en organismos vivos y estructuras materiales. En este sentido, el legado del experimento Filadelfia
no se limita a ser una leyenda urbana, sino que ha estimulado avances tecnológicos y nuevas líneas de investigación que buscan entender mejor las fronteras entre la ciencia y la pseudociencia. El impacto en la cultura popular es innegable. Desde programas de televisión hasta podcasts y foros en línea, el relato de aquel misterioso suceso sigue alimentando teorías y discusiones. Las imágenes evocadoras, las voces de quienes afirman haber vivido o presenciado fenómenos inexplicables, y la ambigüedad de los documentos desclasificados han contribuido a crear un aura casi mítica en torno al experimento Filadelfia. Este fenómeno ha permitido que incluso años después, el público se sienta atraído por la idea de que la historia militar oculta secretos tan asombrosos que parecen sacados de una película. Asimismo, el debate ético y moral sobre la experimentación con fuerzas electromagnéticas se ha intensificado. Se plantea si la búsqueda de una ventaja estratégica en tiempos de guerra justifica la exposición a riesgos que pueden alterar no solo la estructura física de una nave, sino también la integridad de sus tripulantes. Este dilema ha llevado a reflexionar sobre el equilibrio entre el progreso científico y el respeto por la vida humana, generando un legado que trasciende el ámbito tecnológico para convertirse en una lección sobre la responsabilidad colectiva. Podría ser que, al intentar dominar fuerzas invisibles, la humanidad se haya topado con límites que jamás debió cruzar. Finalmente, el experimento Filadelfia sigue siendo un recordatorio de que, en la búsqueda de innovaciones militares, el riesgo de desencadenar consecuencias impredecibles siempre está latente. Su influencia perdura en la forma en que abordamos la investigación y en la manera en que se nos cuenta la historia del siglo XX. Este legado, envuelto en misterio y controversia, continúa inspirando a nuevos investigadores, cineastas y escritores que buscan explorar los límites de lo posible y lo desconocido. La historia, al igual que el océano, es profunda, enigmática y a veces implacable.